Mi esposa revela que está embarazada, pero sé que no soy el padre porque soy estéril, así que le sigo el juego. Soy un hombre de 38 años, me casé con mi esposa de 33 años hace 2 años. Habíamos estado saliendo durante 3 años, y ella estaba más inclinada al matrimonio que yo, pero para hacerla feliz, accedí. Hace aproximadamente 1 año, comenzamos a intentar tener un bebé, nuevamente a insistencia de mi esposa. Luchamos mucho durante el periodo en que intentábamos concebir. Cuando las cosas se pusieron tan mal para mi salud mental, decidí hacerme un examen. Mi esposa se había vuelto muy desagradable durante el tiempo en que estábamos tratando de concebir, y yo intentaba lidiar con su comportamiento, pero era demasiado para soportar. Así que, unos días después de la prueba, los médicos me dijeron que era estéril. Para ser honesto, eso me rompió el corazón, a pesar de que tener un bebé no era mi idea. Ya había comenzado a imaginar mi vida como padre y realmente quería ser uno, así que enterarme de que nunca podría ser papá fue la noticia más devastadora en ese momento. Pero lo peor estaba por venir. Estaba tratando de reunir el valor para decirle a mi esposa que yo era la razón por la que no podíamos concebir, pero tenía miedo de cómo reaccionaría. Ya había sido tan cruel conmigo que no podía imaginar su reacción cuando se enterara de que lo que quería probablemente nunca sucedería conmigo. Así que esperé unos días después de saber los resultados de mi prueba para decírselo a mi esposa, pero ella fue quien terminó dándome una sorpresa. 4 días después de que supe que era estéril, ella me sentó y me dijo que tenía noticias muy importantes que compartir conmigo, y yo estaba extremadamente asustado porque pensé que de alguna manera había descubierto mi esterilidad. Pero no, ella quería decirme que finalmente estaba embarazada. Quedé en shock al escuchar lo que decía, pero afortunadamente ella estaba completamente ajena a mis verdaderos sentimientos y comenzó a celebrar casi de inmediato. Traté de unirme a su felicidad para que no dudara de mí ni de nada, pero al día siguiente me hice otra prueba para confirmar que realmente era estéril, y nuevamente recibí los mismos resultados. No sabía qué hacer, porque si yo no era el padre, entonces mi esposa ciertamente me estaba engañando. Los procedimientos médicos que necesitaría para concebir artificialmente eran costosos, y como yo era el único miembro que ganaba dinero entre los dos, no podría haber hecho nada sin pedirme primero ese tipo de dinero. Así que obviamente me estaba engañando. El pensamiento en sí era tan extraño y horrible que no hice nada al respecto durante los días siguientes, mientras mi esposa planeaba una fiesta para anunciar su embarazo. Ella parecía muy feliz y yo estaba igual de destrozado, pero no podía dejar que se notara en mi rostro porque necesitaba llegar al fondo de toda esta situación. Ni siquiera le conté a mi propia familia lo que estaba sucediendo y mantuve todo en secreto porque era algo demasiado incómodo y personal para compartir con alguien. Ni siquiera podía decirle a mi esposa lo que pensaba porque, en primer lugar, ya había pasado demasiado tiempo, y en segundo lugar, quería saber quién era exactamente el padre de su hijo porque, si la confrontaba, tal vez simplemente se iría y nunca lo sabría. Afortunadamente, lo descubrí el mismo día de la fiesta. Mucha gente asistió, incluidas nuestras familias, amigos y algunos de mis compañeros de trabajo. También invitó a uno de nuestros vecinos que vivía justo enfrente de nosotros. Nuestro vecino, un joven de 27 años, es un hombre joven y definitivamente es mucho más guapo que yo, sin duda. No solo yo, probablemente sea más guapo que la mayoría de las personas, ya que es modelo, pero todavía está tratando de hacerse un nombre en el mundo del modelaje. Se mudó con su tía, quien es la dueña de la casa en la que vive, para estar más cerca de la ciudad, ya que su propia familia vive muy lejos. Mi esposa siempre ha tenido una debilidad por este tipo y cocinaba para él y su tía cuando se mudó inicialmente. Incluso ha venido a nuestra casa a cenar algunas veces, y hemos charlado sobre su trabajo. Es elocuente y bien educado, y también es licenciado en literatura como mi esposa, por lo que tienen mucho en común y se llevaron bien desde la primera vez que se conocieron. Nunca tuve nada en contra del tipo, ya que parecía lo suficientemente amable y también confiaba en mi esposa. Pero cuando entró a la casa el día de nuestra fiesta y los ojos de mi esposa se iluminaron, pude sentir que algo había cambiado. Ella fue directamente hacia él en cuanto entró, y se abrazaron más tiempo del que había abrazado a cualquiera de los otros invitados. Nadie más pareció notar esto, pero yo sí, y pude darme cuenta de que había algo entre ellos, pero solo necesitaba una forma de confirmarlo. Así que decidí excusarme para ir al baño, pero en su lugar me dirigí al dormitorio y abrí la laptop de mi esposa. Había podido revisar su teléfono mientras dormía unos días después de que me dijo que estaba embarazada, pero no encontré nada sospechoso. Llegar a su laptop resultó ser un poco más difícil, ya que siempre que yo estaba en casa, ella estaba constantemente viendo algo o escribiendo algo en ella.
Siempre que le preguntaba qué estaba haciendo, apartaba la pantalla de mí y me decía que estaba trabajando en su novela. Eso había estado sucediendo durante meses y yo respetaba su privacidad porque realmente pensaba que estaba trabajando en una novela. Ahora la situación había cambiado y estaba bastante seguro de que no había ninguna novela y que solo era una excusa para esconderme el contenido de su laptop. Afortunadamente, no había ninguna contraseña ni nada, así que tuve acceso fácil. Después de indagar un poco, pude encontrar otra cuenta de correo electrónico además de la real. Cambié a esa y revisé los correos electrónicos que se habían enviado y recibido. Pasé por esos correos y estaban llenos de confesiones de amor de mi esposa y también del otro tipo, nuestro vecino. Reconocí la dirección de correo electrónico ya que estaba usando su nombre real, y en los correos electrónicos más recientes, ella le estaba diciendo que estaba embarazada. Él no lo tomó bien y se molestó por ello, así que los correos electrónicos cesaron por un tiempo, presumiblemente porque él quería terminar con las cosas, pero mi esposa no iba a dejarlo ir. Finalmente, encontré el peor correo electrónico de todos, donde ella le decía que había hablado con una amiga suya que es abogada y que la ayudaría a presentar una demanda de divorcio justo después de que naciera el bebé. La razón por la que había intentado convencerme de tener un bebé con ella era para que obtuviera tanto la pensión alimenticia como el apoyo del niño después del divorcio, de modo que pudiera escapar con nuestro vecino unos meses después y vivir felices para siempre. Estaba horrorizado cuando leí eso y todavía puedo sentir la sensación nauseabunda apoderarse de mí cada vez que pienso en ese correo electrónico. De todos modos, rápidamente me sacudí lo que estaba sintiendo y volví al trabajo. Tomé varias fotos del correo electrónico con mi teléfono antes de cerrarlo y dejarlo donde lo había encontrado. Estaba menos preocupado por la infidelidad y más disgustado por lo que mi esposa estaba tratando de hacer. Engañar era una cosa, pero intentar engañarme para tener un hijo con ella y luego hacerme pagar todo ese dinero solo para que pudiera financiar su vida de ensueño con su novio en apuros era tan psicópata. Y la cereza en el pastel era que era tan buena actriz que no había sospechado nada. Su felicidad era casi perturbadora, pero estaba tan enojado por todo esto que decidí ir más allá y tomar mi venganza. Decidí seguir adelante con todo el juego y luego soltar la bomba sobre ella cuando menos lo esperara. No había manera de que la dejara salirse con la suya sin sentir el dolor, la traición y la frustración que yo había sentido cuando descubrí su deshonestidad. Llámenme psicópata, pero hice lo que tenía que hacer. Así que durante los siguientes 9 meses, jugué el papel del esposo / padre perfecto por nacer. Fue difícil sabiendo que ella me estaba mintiendo descaradamente todo el tiempo, pero cuanto más mentía y fingía ser feliz conmigo, más se fortalecía mi determinación de seguir adelante. Asistí a cada reunión con su médico y me aseguré de que tomara todas sus vitaminas a tiempo y fui el mejor esposo que uno podría pedir. Luego, finalmente, hace unos días, mi esposa entró en trabajo de parto. Estaba extremadamente nervioso porque ¿quién no lo estaría en mi situación? Pero dejé todo eso de lado y la llevé al hospital yo solo. Ya había llamado a sus padres, pero no a los míos, ya que no quería que estuvieran presentes por si las cosas se volvían demasiado dramáticas. De todos modos, sus padres tuvieron que conducir durante 1 hora para llegar al hospital, así que tuvimos algo de tiempo para nosotros, y fue entonces cuando elegí soltar la bomba sobre ella. Una vez que estuvo segura dentro de la sala, le dije que iba a salir y llamar a nuestro vecino para que pudiera estar allí para ella. Ella se sorprendió y tartamudeó un poco mientras decía que no era necesario y que no quería un extraño en la sala mientras daba a luz. Así que le sonreí y le mostré los resultados de mi prueba de fertilidad junto con los papeles del divorcio, ya que había presentado la demanda de divorcio unos días antes de su fecha de parto y me aseguré de llevarlos conmigo ese día. Ella revisó todo, todavía luciendo confundida, así que le expliqué que no podría haberla embarazado, incluso si hubiera querido, por lo que el bebé no era mío. Luego le conté sobre los correos electrónicos que había encontrado en su cuenta secreta, y en ese momento, finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. La expresión en su rostro fue invaluable mientras salía de la habitación y ella luchaba por encontrar palabras. Pensé que yo también necesitaría quedarme en el hospital porque así de rápido estaba latiendo mi corazón cuando finalmente salí y llamé a nuestro vecino para informarle que mi esposa estaba en trabajo de parto. Ni siquiera esperé su respuesta y colgué lo más rápido que pude. Luego subí a mi coche y esperé a que llegara la familia de mi esposa. Tan pronto como vi el coche de su papá estacionar en la entrada, me fui de allí lo más rápido que pude. Incluso apagué mi teléfono por precaución y conduje un rato hasta llegar a un motel un poco fuera de la ciudad.
Ya había empacado mis maletas unas semanas antes y las tenía guardadas en el maletero de mi coche, así que tenía todo lo que necesitaba conmigo y no estaba desprevenido en ningún momento. Pasé el resto del día viendo televisión, bebiendo cerveza y haciendo todo lo posible para distraerme. Esa noche dormí bastante tranquilo sabiendo que finalmente había terminado con todo este acto. A la mañana siguiente me desperté y finalmente encendí mi teléfono. Naturalmente, había cientos de mensajes de mi esposa y de nuestro vecino, ninguno de los cuales me molesté en abrir, pero sí revisé algunos mensajes que mis padres y mi hermano me habían enviado. Supongo que mi esposa probablemente los había contactado cuando no pudo localizarme, así que decidí llamar a mis padres y hablar con ellos. Les dije que volvería a casa en un rato e incluso les dije que trajeran a mi hermano si era posible para que pudiera explicarles toda la situación, porque se merecían una explicación de lo que estaba pasando. Conduje hasta la casa de mis padres y mi hermano ya estaba allí, todos lucían confundidos y un poco molestos, lo cual era natural porque para ellos simplemente me había perdido el nacimiento de mi propio hijo, y también les hice perder el nacimiento de su nieto. Pero los senté y les expliqué toda la historia, les conté mis razones para lo que había hecho, y para cuando terminé de contarles, estaban sin palabras. Estaba listo para ser bombardeado con preguntas y acusaciones, pero no pasó nada de eso. Todo lo que mi papá dijo fue que esperaba que no pasara nada peor y, si los demás tenían algún comentario, no dijeron nada, así que todo fue tranquilo en ese frente. Eso fue hace unos días y, aunque mi familia no ha dicho mucho, mi esposa ha ido más allá para acusarme de arruinar su experiencia de convertirse en madre por primera vez. Ha estado intentando llamarme y enviarme mensajes de texto desde que me fui, pero no he respondido a nada. Incluso mi vecino me envió un mensaje de texto hace unas horas diciendo que mi esposa estaba realmente molesta y que deberíamos dejar nuestras diferencias a un lado por su bien e intentar resolver las cosas con ella al menos una vez. No puedo creer la audacia que tienen estas personas al intentar hablar conmigo y hacer que parezca que esto es una cosa insignificante por la que estoy molesto. Mencionó un par de cosas más en su mensaje, como que mi esposa había comenzado a enamorarse de mí nuevamente durante su embarazo, lo cual había sido un shock para ambos, así que debería intentar darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio.